Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Gracias por acompañarnos una vez más en este reencuentro de Yemei Hamshi de los días jueves con el estudio de Perashat Shavua a través de la óptica tan particular de uno de los grandes exégetas medievales como fue Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, nacido en Gerona, para quienes recuerdan. Muy bien, nuestro avance ya este año. Estamos llegando casi a la conclusión del Chumash de Midbar. Nos encuentra con Perashat Balak, una perashá muy singular, tan problemática como actual. Porque entiendo, y como siempre lo escribo de vez en cuando, toda la temática que la Sagrada Torá ocupa y se preocupa no es tan solo el análisis histórico de los hechos. Tal cosa no existe en la Sagrada Torá. Lo que sí existe es el análisis del ser humano, de cómo somos nosotros, de cómo vivimos, de cómo nos empeñamos a veces en tareas que valen realmente el sentido y valen la pena vivirlas, y aquellas que son eventualmente muy secundarias, diría hasta terciarias. El escenario que estamos compartiendo en este momento sigue siendo ya el último año del pueblo de Israel en el desierto. Toda la generación saliente de Egipto dejó el desierto, murió, y ahora son los hijos de esta generación los que se apostan a ingresar a la tierra. El ingreso a la tierra de Israel, de Canaán, entonces, no es un ingreso fácil, es un ingreso complejo. Primero y principal, porque el ingreso se hará desde la Transjordania. Ustedes comprenderán que la Transjordania significa allende el Jordán. Si estamos hoy dentro de Israel, tendríamos que mirar hacia la Jordania, y eso sería la Transjordania. De una u otra manera, el pueblo de Israel ha pasado allí bastantes peripecias, pero ahora se encuentra con una que ha pasado a ser tal vez una peripecia original. Y la peripecia original significa que hay un rey muy temeroso de una nación, de un pueblo, que es un pueblo que no es desconocido. Es Balak, el rey de Moab. Y sabemos que con Moab no tenemos cuentas pendientes, pero sí tenemos una realidad en la cual tanto Moab como Amón son dos entidades a nivel histórico con los cuales no se pueden entablar relaciones, no diplomáticas por supuesto, pero no se pueden tener relaciones de ingreso de moabitas y amonitas en el seno del pueblo judío. ¿Por qué? Moab y Amón nacen en la historia del Génesis como estos hijos productos de una relación incestuosa, tal vez no buscada, la primera de ellas, que fue la hija mayor de Lot con su padre. Y esa hija mayor de Lot con su padre, después de haberlo emborrachado, tuvo relaciones con él hasta que queda embarazada. Y lo mismo va a pasar, ya por eso digo, segunda vez fue consciente, con su hija menor. Del nacimiento que se produjo allí, de esos hijos, nietos, nietos, hijos de Lot, con su hija mayor y con su hija menor, acuérdense que había pasado la catástrofe de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que les asemejó a ellas como que el mundo se había destruido y ya no había esperanza de crear familias, y por eso decidieron engendrar un hijo con su padre. De una u otra manera, nacieron dos criaturas. Uno se llamó Moab y el otro se llamó Amón. Por lo tanto, están ligados de forma de parentesco con el pueblo hebreo. Nosotros somos descendientes de Abraham y Lot era el hijo del hermano, o sea que era un sobrino de Abraham. Abraham y Lot vivieron juntos. Abraham se hizo cargo de su sobrino hasta que su sobrino decidió separarse y así se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Pero no existe el motivo por el cual la Torá Sagrada prohíbe todo contacto con Amón y Moab. El motivo está en la perashá que pasó, ya que los moabitas, cuando Israel pide pasar por un territorio y no lo dejan, quiere pasar por el territorio de Moab, tampoco Moab lo deja pasar por. Y esto
La Sagrada Torá en boca de Dios no lo torna perdonable. ¿Por qué no pueden entrar ni moabitas ni amonitas en el seno del pueblo judío? A hacerlo Tidmuja, Belejem y Huemay. Porque ellos, al ser descendientes de Lot, y Lot, al tener un parentesco de intimidad con Abraham, tenía que haber aprendido de las normas básicas de la convivencia, de la humanidad y de la solidaridad, que era cuando viene alguien por el desierto, como pasó con Abraham, y Lot vivió mucho tiempo con él, tenía que haberle ofrecido nada más a Israel pan y agua, por lo menos por la cercanía que les producía esa familia. Sin embargo, ellos no lo hicieron y por lo tanto este es el motivo por el cual Moab y Amón no pueden entrar en el seno del pueblo. No por otro motivo, no porque son productos del incesto. La Torah no fustiga esa realidad porque eso es un mundo no judío. Entonces allí tal vez los valores que deberían haber bien reservados en la Torah para el pueblo de Israel no corren para el pueblo, para los pueblos paganos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo Ruth, la moabita, entonces formó parte del pueblo de Israel? Y tienen razón. Y los Jajamim, los sabios, nos explicaron que la Torah habla de Moabí y Amoní. Moabí y Amoní se refieren a los hombres, no incluye las mujeres. Ya vemos que la sensibilidad de Ruth eventualmente fue una sensibilidad tan natural, tan espontánea, que ni siquiera una mujer de tanto valor, de tanta astucia y de tanto, por supuesto, compromiso emocional, afectivo y espiritual con su suegra, la transforma en un ser de excepción. Estamos ahora en el país de Moab. Estamos acampando frente a Moab. Un rey está atemorizado, tal vez histéricamente atemorizado, de que ese pueblo de Israel pueda eventualmente consumir todo lo que son sus campos, sus lugares de pastoreo, sus productos de primera necesidad, eventualmente, como el trigo, la lana, los animales, etc. ¿Y qué se le ocurre? No se le ocurre una guerra natural, sino que es una guerra artificial. ¿Qué se le ocurre? Contratar los servicios de un mago, de un hechicero, que también tiene una particularidad de profecía, increíblemente, y se llama Bilaam. Y ese Bilaam no vive en la zona. Bilaam vive, ¿saben dónde? En la zona de Irak, muy lejos del escenario donde está ahora el pueblo judío. Bilaam pertenece al territorio de donde salió Abraham Avinu. Y Bilaam pertenece al territorio donde Jacob, el nieto de Abraham, tuvo que ir a buscar su destino, su mujer, a la casa de Labán. Ese es el lugar de Bilaam. Y sabemos que ese lugar donde vivió Labán era un lugar de gente de muchos recursos, no solamente económicos, sino también de cómo engañar, de cómo verdaderamente embaucar a los otros seres humanos. ¿Qué pasó con Labán? Bueno, Bilam es la misma estructura. Bilam nace desde este punto y por eso dice los Jajamín que Bilam se lo puede leer como Beloam. Beloam quiere decir el que no tiene pueblo. Porque ese Bilaam parecería ser que no necesita una identidad nacional para mostrarse como es, sino que precisamente en cualquier lugar del mundo, en cualquier punto de la tierra, encontraremos este tipo de personajes que se venden al mejor postor y pueden cambiar su lenguaje. Una persona nació para bendecir, así nació Adán, así nació Abraham, así nació Noah, para poder bendecir y para poder ser bendecidas las familias de la tierra. Eyeh Berajá, le dijo Dios a Abraham, y esa es la expectativa para cualquier ser humano, cualquiera de nosotros representamos una bendición para los seres queridos, para los seres que amamos. Representamos una bendición para todos aquellos que recorren nuestra vida a lo largo de nuestro desarrollo personal. Y cada persona que conocemos y que vemos y que apreciamos representa una bendición también para nosotros. Para Bilaam es todo lo contrario. Bilaam es la presencia mamá del anti-bendición. Quiere decir aquel que no va a poder encontrar jamás un espacio de bendición. Y por lo tanto, Balak lo contrata a este Bilaam. ¿Para qué? Para iniciar
un juego, perdón por la palabra, nuevo de Oriente Medio. Maldecir a toda una nación. Esta nación que ha nacido en las arenas de Egipto, por cierto, que ha transcurrido 40 años en el desierto, que ha tenido la bendición de crecer al amparo de la presencia de lo divino, este hombre quiere dar por tierra con cada uno de estos aspectos y en última instancia transformar al pueblo de Israel nada más que en polvo y cenizas. Dios no permite. Así como lo hicieron los nazis y el Marxismo en nuestro siglo XX. De una u otra manera, el Kadosh Baruj Hu le va a decir a Bilam en este punto donde es convocado, le dice, Lota Lejimay, dice, no vayas con ellos, Lota Or Etaam, no maldigas a este pueblo, Ki Baruch Hu. Entonces, está claro que a Kadosh Baruj Hu en principio se le aparece a Bilam. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Dios también se le aparece a este tipo de personajes? Sí, sí. Dios aparece ante todos los seres humanos. Todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Él. Es más, el otro día le enseñaba aquí en nuestro urbano, a nuestros alumnos, el final del libro de Bereshit, y habla de la muerte de Moisés, dice, lo cambia Israel que Moisés otro naví. No se levantó en Israel otro profeta como Moisés. Y nosotros lo sabemos. Desde Moisés no se levantó otro profeta, ni antes ni después. Sin embargo, ¿saben qué dice ahí nuestros comentaristas? El Midrash, es cierto, en Israel no se levantó otro profeta, pero entre las naciones del mundo sí se levantó otro profeta como Moisés, ¿y saben quién es? Bilam. Sí, sí. A pesar de que nos quedemos consternados, los Jajamim entendieron que este hombre tenía la capacidad profética, porque Kadosh Baruj Hu le da la profecía a quien él desea, no al que se declara profeta. Eso es mentira. Ese es un fraude que pudo hacer otra tradición de fe como el cristianismo o el islam. Pero en última instancia, Kadosh Baruj Hu le da la profecía a quien él desea. Y en este caso se la dio a Bilam, para que utilice la palabra para el bien. Pero Bilam, ¿qué hace? Utiliza la palabra para qué? Para el mal. A Kadosh Baruj Hu le dice que no vaya con ellos, eventualmente. Pero lo que es curioso es que Balá, al primer intento de mandar emisarios para que lo convenzan a Bilam de venir, y no lo logra, manda un segundo contingente de gente, valga la redundancia, un contingente de emisarios. Y esta segunda vez, la misma respuesta de la primera, quédense esta noche aquí y voy a ver lo que me dice Dios. Bilam todavía parece ser una persona honesta, por ahora, y que está diciendo solamente lo que Dios dice. Y aquí entramos en nuestro Ramban. Hasta aquí el Kadosh Baruj Hu se había negado rotundamente a que Bilam fuese con Balak. ¿Por qué? No vas a maldecir a este pueblo. Porque le dijo, Kibaruj, porque es bendito. Está claro que esto es así. Entonces, Bilam, al segundo contingente de emisarios de Balak, les dice, Beata, Shebuna, Bazde, Gamatem, Alaila. Quédense, por favor, también ustedes esta noche, como el primer contingente. Mayosef Hashem Daverili, y voy a saber entonces lo que Dios agregará o que me dirá a mí en esta noche con las palabras. Y aquí empieza nuestro Ramban, complejo, complicado. Y yo entiendo la dificultad del Ramban, como ustedes la van a entender. Dice la Torá Sagrada en este comienzo de la Perashá, versículo 20 del capítulo 22. Vayabó Elohim el Bilam, y vino entonces Dios a Bilam en la noche. Cada vez que la Sagrada Torá nos dice este concepto, en la noche significa en un sueño nocturno. Esta es la aparición básica de un sueño profético. Así lo tuvo Abraham, así lo tuvo Jacob. ¿Recuerdan cuando la escalera, los ángeles que subían y bajaban?
Eso también fue en su sueño, tomó de las piedras del lugar y se acostó, ¿no? Aquí también Dios se le aparece a Bilam en un sueño, Vayómarlo, y le dijo a él, ¿cómo responde ahora Dios a Bilam? Dios ya sabe para qué vinieron los hombres. Por supuesto, Hashem sabe todo, no hay ninguna duda. Miren cuál es la respuesta en este caso. Im likro lecha bau anashim. Si estas personas vinieron a llamarte a ti, kum lech itam. Levántate y ve con ellos. Ve a, pero, pero, solamente etadabar asher daber eleja, lo que yo haya de hablar contigo, oto, eso vas a hacer. Síntesis. Aparece esa segunda opción que es llamativa. Si ya la primera vez Akadosh Baruj Hu le dijo, no vayas, no maldigas a este pueblo, porque está bendito, esta segunda vez parece ser que, comillas, Akadosh Baruj Hu cambia de parecer. Todos sabemos y estudiamos que Akadosh Baruj Hu no es un ser humano como nosotros, que cambia su voluntad. Él no es cuerpo, él no es hombre, él no es persona. No tiene voluntad. Si aparece el relato de esta manera, como Akadosh Baruj Hu interactuando con el hombre y cambiando, a comillas, ¿sí? de parecer, tenemos que entender que la realidad es otra. Esto es que la Torah está hablando en un lenguaje que me permita a mí comprender cómo son los hechos, porque si no, no lo puedo entender. Veamos lo que dice el Ramban, y está clara la introducción que dimos. Im, dice el Ramban, si el llamado hacia ti, im akriyash el ha, de sabura tal y tola lea. Dice que el llamado es un llamado tuyo, y tú estás seguro que vas a cobrar un dinero, una recompensa por esto, cum lech itam. ¿Está bien? ¿Ven? ¿Qué dice Ramban? Ramban dice algo fantástico. Dios ya conoce los pensamientos íntimos de la persona. Entonces, ¿qué le responde Dios a Bilam? Lo que quería escuchar. Bilam está queriendo ir, porque sabe que le van a pagar fortuna por ese servicio. Sabe que el rey Balak de Moab es multimillonario. Y sabe que él dijo, y Mitel dímelo que esto es todo, que es de Zahab, si me va a dar su casa, su palacio lleno de plata y de oro, no puedo ir, si no, Dios no me lo permite. Dijo eso. Ya del Shamaim sabe que esta persona lo único que opera es por él. Y por eso, el Kadosh Baruj Hu, ¿qué le responde la segunda vez? Mira, si te vinieron a llamar, es decir, si el llamado es tuyo, de tu interior, y tú vas a ganar mucho dinero con ellos, entonces levántate y ve con ellos. Pero, dice Ramban, contra tu voluntad, Adabar Asher Daber Eleja Ototas. ¿Sabes qué cosa? No vas a poder decir lo que tú quieras. Vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Así dice Ramban. Y a pesar de todo esto, ¿qué hubiera pasado? Si el Bilam dice, no, un momentito, yo voy a ir, me van a pagar, ¿por qué? Me van a pagar por mi servicio. ¿Y mi servicio cuál es? Vení y maldecime este pueblo. Por tanto, si me das autorización, déjame hacer lo que tengo que hacer. Y entonces dice Ramban, y a pesar de todo, fue Bilam. Dice, tal vez lo pueda seducir y pueda hacer que cambie de voluntad. Así dice Rashi. Aquí hay un profeta de las naciones, un hechicero, que dice, a ver si lo puedo embaucar a Dios. Y a ver si lo puedo seducir a Dios, y puedo cambiar su voluntad. Quiero que entiendan el pensamiento místico que no debe caber en nosotros. Cuando nosotros hacemos tefilá, no estamos buscando que Dios cambie su voluntad. Estamos haciendo que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros podemos hacer. Es nuestra tarea. Todo lo que le pedimos a Él que opere en este mundo
es para que nosotros verdaderamente produzcamos un cambio interior. Ese es el momento de nuestras decisiones. Ese es el momento de nuestra toma de decisiones. El momento de la tefilá no es, por favor, Dios, decidí por mí. No, no, por favor, Dios, ayúdame a decidir, que es diferente. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dijo a Bilam, mira, si tú quieres decir porque esta es tu tentación de cobrar fortunas de dinero, puedes decir, pero ¿sabes qué? Contra tu voluntad no vas a poder decir lo que tú quieras, vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Entonces, lo que es más curioso es, vaya con Bilam Baboker, sigue el pasú, cuando le autoriza a ir, y Bilam se levantó en la mañana, ensilló su asno y fue con los ministros de Moab. ¿Saben lo que dice el versículo 22? Vaya Jaraf Elohim Kioleh. Y se enojó Dios porque él iba. Entonces está lleno de contradicciones. Por un lado le dice, si te llamaron para ir, anda, con las declaraciones respectivas. Pero ahora ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahora se enoja Dios. Entonces parece que esto es algo difícil de comprender, difícil de entender. ¿Qué dice Ramban? Vayihar, dice Ra'a Sheina Davar Tov Beenea Makom de Nitabal el. Fantástico. Bilam se dio cuenta que este emprendimiento que iba a hacer no era bueno a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué dijo? Tengo muchos deseos de ir. Tengo muchos deseos de ir. Y este también es el lenguaje del Rab. Cuando se dice del Rab, se refiere a Rambam, a Maimónides. De Rabbi Abraham Katab, y Rabbi Abraham es Rabbi Abraham Ibn Ezra. Acuérdense que el Ramban es un hombre que tanta humildad tenía que él cita a todos los demás, solamente para después exponer su principio. Katab Amar Gaón dice, Rabbi Abraham Ibn Ezra dijo el genio, el sabio, se refiere a Maimónides, Im Iton Toan de Yomar Harshe Ambrulo Lotelech Maem. Dice el Ibn Ezra en nombre de Maimónides. Dice, puede ser que este Bilam es muy especulativo y puedo decir, después de que le dijeron a él, no vayas con ellos, ¿cómo es que Dios les dijo después, levántate y ve con ellos? Hay que responder que Hashem no quería que fuera con los primeros emisarios hasta que llegasen muchos de los ministros muy importantes, plenipotenciarios de Balaam. O sea que la primera misión, primer contingente era personas simples. El segundo contingente fueron personas muy importantes. Entonces, eso es lo que dijo Ibn Ezra. En realidad, estaba Dios esperando que la insistencia sea, pero con ministros mucho más importantes. ¿Qué dice Nachmanides? Ulefida a ti, dice Ramban, y de acuerdo a mi humilde idea, no hay necesidad de todo esto. Porque todo esto, ¿saben cómo es? Dice Ramban, es como la perashá que estudiamos hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Shelach lecha anashim. Envía para ti emisarios. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la perashá de los Meragilim, de los espías que mandó Moshe, ¿qué dice así la perashá? Shelach lecha anashim. Shelach lecha. ¿Qué dice Shelach lecha? Envía para ti. ¿Quién dijo esto? Dios a Moisés. No, así explica en ese lugar. Yo no te ordeno. Si vos querés mandar, envía. ¿Por qué? Dice Ramban, porque el Todopoderoso le había dicho a Israel, ahora sube y conquista la tierra. O sea que ya estaba dada la orden por parte de Dios, no de mandar emisarios, sino de qué? De pasar a conquistar directamente la tierra. Dice, porque ya lo había dicho. Veemlo mismo. Y el pueblo judío no creyó esta vez en Dios y solamente dijeron, mandemos emisarios. Entonces, Moshe Rabbeinu le preguntó a Dios, ¿y qué le dijo Dios? Shelach lecha, envía para ti. Yo ya les dije que la tierra es buena. Yo ya les dije que fueran a conquistar la tierra. No hay nada que dudar. Y también aquí pasa lo mismo.
¿Qué necesidad había de decir, dice Ramban, cuando Bilam recibe el segundo contingente, que es lo que empecé el Sheur diciendo, les pidió que se queden a dormir esa noche más para saber lo que me va a decir a mí Dios? ¿Para qué dijo esto? Lo que Dios me va a decir a mí. Solamente dice el Ramban, miren ustedes, el aprendizaje de lo que uno dice, y como se dice, el pez por la boca muere, ¿no? Entonces dice, porque solamente lo que tenía en su pensamiento interior, en su corazón, eran pensamientos negativos. Y entonces Hashem le dijo a él, Lejitam, ve con ellos, solamente cuídate de no hablar sino lo que yo ponga en tu boca. Y dice, y lo que testifica mi comentario es que después dice, y se enojó Dios porque él iba. Estas son las palabras. Dice, esto dijo, que se enojó porque finalmente, ¿qué hizo? Hizo la voluntad de él. Y Ramban dice, mejor de enenu shoveli. Y la verdad que todas estas explicaciones, ninguna me conmueve, ninguna me convence. Porque lo que dijo el sabio, el Gaón, que es Maimónides, no es así. Porque el Todopoderoso le dijo a él, lo telej imaem. Le dijo claramente, dice Ramban, le dijo Dios la primera vez, no vayas con ellos. Le agregó, lo taor etaam, no maldigas a este pueblo, y baruch porque es bendito. Más claro que eso, imposible, dice Ramban. Porque todo esto se le dijo para que no vaya a maldecir a este pueblo. Imnaenu. Entonces le quiso evitar ya que haga algo que de por sí no le iba a poder hacer. Deje y mutarlo la leje tim salim. Y entonces, ¿por qué les será permitido ir con los otros ministros? Las explicaciones que leímos decía, estaba esperando que lleguen ministros plenipotenciarios para poder ir, que le den más honores. Dice, ya la respuesta de Dios fue contundente. ¿Qué le dijo? Lo telegimaen, no vayas con ellos, lo taore ta'amasen, no maldigas a este pueblo, y Baruchu, porque es bendito. ¿Hay alguna duda? Veje y mutarlo la leje tim salim. ¿Cómo es que le van a permitir que vaya con otros ministros? Velómena mi leje baú gestron maalat afarim. Y no le impidió que fuera a causa de la carencia, la falta de importancia de los ministros. Y lo que dijo Rabbi Abraham, y Ben Ezra, no es correcto que el Todopoderoso se va a arrepentir. Dios no se arrepiente, no tiene sentimientos como nosotros los seres humanos. Y no se puede arrepentir Dios y va a hacer que lo que afirmó antes, ahora lo va a retirar. Es decir, no, lo que dije antes no es verdad, ahora es verdad. 30 barcas dice, no hay tal cosa. Babur Akshuta Shoel. Dice, porque esa es el cinismo, la terquedad del que pregunta. Y el tema de el envío de emisarios no fue así. Y ya expliqué su sentido. Y Dios no va a castigar a alguien que ponga toda su autoridad o su permiso en hacer eso. Dios no lo permita. Quiere decir, lo anisha Elohim del bar asheritem beshutbo. Dice, no, nunca pensemos que Dios va a castigar a alguien en algo que Dios lo ha permitido. Si Dios lo ha permitido, no hay castigo por ello, dice Ramban. Y por eso dice el Ramban, dice al Midrash, a la interpretación de los Tojamim, Ambrumikan, dijeron los sabios, Ata lamed shebedere hadam roselelech, va, como dijimos, la gran regla de oro. De aquí tienes que saber que por el camino que la persona quiere ir, por ese camino lo conducen a la casa. ¿Saben lo que es esto, no? Si yo quiero ir por acá o quiero ir por allá, desde el Shamayim, ¿qué van a hacer? No me van a decir, no vayas por aquí, anda por aquí. Por el lugar donde tú te querés encaminar en la vida, a ese lugar te van a dirigir.
que sepamos lo que representa esa elección. Y ahora explica Ramban. Perdón. ¿Sí? Ese es, ahí es donde la persona escoge, exactamente. Donde la persona verdaderamente elige. Y entonces cuando dice, en el camino que la persona quiere encaminar, por ese camino lo conducen. Y entonces, bueno, por supuesto que tenemos la posibilidad de cambiar, pero bueno, el Rey de Rujú ya sabe dónde estamos parados. Y dice Ramban, Anajón Beenay Beiñanas de, entonces me dice, ahora voy a decir lo que a mí me parece, dice Ramban. Como ustedes se dan cuenta, el Ramban tiene esa bondad de mostrarnos todas las posiciones diferentes, todas las antagonismos que hay, todos los aspectos que aparentemente son contradictorios, pero él quiere llegar no a desdecir a los demás, sino que él los cita y lo hace con mucho respeto. Por favor, entiéndanme esto. Lo que sí debemos entender también, que Ramban, también como un gran sabio, y tiene una opinión muy fuerte, dice lo suyo. Y lo correcto ante mis ojos es que desde un principio Dios le impidió que no maldiga al pueblo porque era bendito. Belama y Elejimaem, ¿y para qué va a ir con ellos si no los puede maldecir? Y ellos no van a querer, no lo van a querer a Bilam para otra cosa. Ellos querían a Bilam ¿para qué? Para que maldiga. Pero lo que tenía que haber dicho Bilam, no, definitivamente. Mejor, mejor. Él tiene que haber respondido desde la primera vez. No, Pero no dejar que venga otro contingente. no, y es Ya está. Cuando dijo que no, ya dijo que no, dice Rambam. Y no lo querían a Bilán para otra cosa. Al que amar, lo te elige Maem. Por eso Dios le dijo a Bilán, en la primera ocasión, no vayas con ellos, no vas a maldecir a este pueblo porque es bendito. Ubeyadúa, pero también debemos saber que Bilam les dio a saber las palabras de Dios. No es que no les dijo nada, no es que no, se quedó en silencio. Les dijo lo que Dios le dijo. Y Balak entonces, ¿qué hizo? Cuando escuchó la respuesta primera de Bilam, mandó entonces una segunda vez, porque no creía Balak. No creía que Bilam no pueda venir. No creía que pueda haber fuerza más allá del ser humano, que es soberano, que es autónomo y que tiene su poder de decisión. No podía creerlo. Beosif lo acabó. Pero esta segunda vez le agregó más honores y muchos ministros, mucho más honorables que los primeros, y le prometió que le habría de dar una fortuna y había de engrandecer su dignidad y su cabot. Y Bilam les respondió a ellos que la cosa no depende del dinero y no de su voluntad. Todo está en manos de Dios y va a preguntarle a Dios más aún lo que Él le ordena. Y lo hizo aparentemente como bien. Kima Yodea Ubeda León. ¿Qué podía saber él de todo lo que es la sabiduría suprema de Dios y del consejo de Dios, que siempre es favorable y que Dios siempre va a indicar el camino de las personas pecadoras, los habrá de poner nuevamente en el camino correcto y le va a indicar qué habría de responder, tal o cual, y qué habrá de pasar en el futuro. Y entonces dice Ramban, el Todopoderoso le dijo a él, esto no lo dice la Torá, pero una recreación de lo que pasa. Ya te he dado a saber que este pueblo, sobre el cual tú quieres ir a maldecir, es un pueblo bendito. Y no vas a poder maldecirlo. Por lo tanto, ya viste cómo el primer contingente de emisarios se volvieron. Pero si vinieron a buscarte, quiere decir, si vinieron a verte a ti particularmente, quiere decir que ellos
van a sentir determinado placer en que tú vayas con ellos para que no maldigas a este pueblo, para que no maldigas a este pueblo. Presten atención a lo que dice Rambam. Cayero datija mitjina. O sea, si esta gente tiene voluntad y siente placer de que tú vayas con ellos, pero para no cumplir la voluntad de ellos, porque no los vas a poder maldecir, como ya te lo dije en principio, dice Dios a Bilam, cumple agitam, levántate y ve. Si la persona está tan desesperada por ir, que vaya con ese problema. Ustedes van a, si él dice todo lo que ponga Dios en mi boca voy a decir, y ellos aceptan la condición, ¿por qué no va a ir? Dice Ramban. Vea, y solamente, pero la cosa que yo ponga a ti en tu boca vas a hacer. Shafilu y matzabeotja le barej. Si yo te ordeno incluso que los bendigas, que te barjen y que los bendigas y los vas a bendecir, no tengas miedo de Balak. Y por eso dice, Imlikro, si esta gente vino a llamarte, ¿qué quiere decir? Saben que hay un impedimento que él no puede hacer más allá de lo que le van a decir que haga. Y la gente esta aceptó esa realidad. Dejen allá a Jafet, Shema Nikvat, Vitjilat y Edekemaim. Entonces dice, en realidad, el deseo de Dios verdaderamente era que ese Bilán fuese con ellos. Después de que le dijo a él que no los va a poder maldecir y que habrá de comportarse y de conducirse en los temas tal cual Dios le ordene. Porque la voluntad del Todopoderoso era que bendiga a Israel de la boca de un profeta de las naciones. No quería que Moshe los bendiga. Ahora quería que los bendiga ¿quién? Un profeta gentil. Esta era la voluntad de Dios. Veiné, dice, y aquí, allá al Bilam le agit que le estaré Balak. Eso es lo que tenía que haber dicho Bilam a los ministros de Balak y decir, miren, Dios me ha permitido ser convocado por ustedes solamente, pero no para que vaya a maldecir al pueblo y no para que me y Bealmenat, y por causa de que que si él me ordena en este momento bendecir a ese pueblo, los voy a bendecir. Y si ustedes no están conformes con lo que va a pasar, les ruego que me dejen en paz. Porque también en esta segunda oportunidad dijo Balak, ven, maldíceme para mí a este pueblo. Y entonces, lo yachpot dio a Tidot, dice, no es mi deseo darle a saber a él cosas del futuro y no otra realidad, excepto maldecir al pueblo. Balak no quería otra cosa, no quería saber sobre el futuro, qué iba a pasar con este pueblo, qué no iba a pasar. Lo que quería Balak que era una cosa que es específicamente particular. ¿Cuál era el pedido de Balak? Maldecir al pueblo. No hay otra cosa. Lo dijo ya una vez y lo dijo una segunda vez. Y por eso, dice Bilam, tenía que haber dicho esto. Veiné Bilam, me rob Jeftor Alejet, se lo dice Bilam. Estaba tan deseoso de ir que no les dio saber absolutamente nada. Y no les dijo nada de todo. ¿No les aclaró? Simplemente qué hizo Bilam. Cuando escuchó lo que dijo Dios, ahora levántate y ve con ellos, empero la palabra que yo ponga en tu boca, esa vas a hacer. Bilam, no vemos que habla con los emisarios de Balak, sino que se levanta temprano en la mañana, ensilla su asno y se va con los ministros de Moab. Le faltó algo, dice Ramban. Le faltó un detalle. Yo voy con ustedes, pero tienen que saber que voy a decir lo que tengo que decir y no necesariamente lo que ustedes pretenden. Vaya con Baboker, dice Ramban, se levantó en la mañana temprano, ensilló su asno y fue con ellos, como que
deseaba cumplir con el deseo de ellos. Y es por eso que Dios se enojó con él. Por eso parece que Dios se enoja con él. Comillas, no se enoja. Y Oleju, que él va con ellos. ¿Por qué? Porque si él les hubiera dado a saber, les hubiera notificado, seguramente no hubiera ido. ¿Qué le hubieran dicho a los ministros del Balá? Ah, no, un momentito, vamos a consultar con el rey y después te devolvemos mensaje. Pero él no dijo nada. ¿Entienden cómo se interpreta el texto bíblico ahora? Beoche allá pasé y lo Hashem. Y lo que dice Rambam, esto que hizo Bilam, aquí hubo Hilul Hashem. Se profanó el nombre de Dios. Porque al encaminarse con ellos sin motivos, Beubi Reshut Hashem, y él se le permitió ir allí por permiso de quién. Dios le permitió ir. No es que él se fue porque él quería, Dios le permitió ir. Hashebu, que Natán lo Reshut de Kalel, la MTA. Entonces, ¿qué pensaron los emisarios? La primera vez no fue, y la segunda vez va con ellos, quiere decir que ahora ¿qué va a poder hacer? Va a poder maldecir al pueblo. Estaban todos convencidos de que iba a poder maldecir al pueblo. Y por eso Bilam se arrepintió de lo que Dios le había dicho en un principio. No maldigas a este pueblo porque es bendito. Se lo dijo la primera vez. La primera vez le dijo, ¿qué puedo hacer? Dios me habló y me dijo, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo porque este pueblo es bendito. Ahora desapareció este dictado de su conciencia. De Kasher y Duot, se lo oye Karelén. Dice, y cuando ellos vean más adelante que no los va a maldecir, van a decir, y a Jereigen, Nimblach Or, van a decir, claro, cuando él llegó a la tierra de Moab, en ese momento consultó nuevamente, o Yehatel Baem Kehetel Be'em, o tal vez se burló de ellos, hizo trampas con ellos. Como los seres humanos a veces engañan y embaucan y hacen trampas con los demás. Jalila la Hashem me azot cada vez. Dice, Haz de Shalom que Kadosh Baruj Hu va a hacer, que va a mandar a alguien para burlarse de los seres humanos. ¿Qué significa? Dios va a hacer burlar su palabra, va a decir, bueno, sí, anda, y después nos vamos a burlar de ellos. Significa que el Dios de Israel es un Dios embaucador, se burla de la gente, le encanta hacerle burlas a los demás. Dice Jalil. Dice, eso no puede ocurrir en un escenario de fe. Y eso es lo que dice el Rambam, hasta aquí, obviamente, cerrando un escenario que parece contradictorio. Entendemos que esto que afirmaron los sabios, en el camino que tú quieres ir, por ese camino te conducen, es verdaderamente descubrir el ser interior de la persona. La dimensión interior de cada uno de nosotros juega un rol preponderante. Por eso hablábamos en los 5 minutos de Torah y hablamos en los shiurim de moral y de ética que estudiamos los días viernes. Saber que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Saber definir cuál es el espacio que te hace a ti persona. Leolam Yeh Adam. Cada mañana, al empezar la tefilá, muy tempranito, dice la tefilá, por siempre la persona será persona. Y el Shammai, generoso de Dios, Baseter que Bagalul, también en su fondo, en su unidad interior, como en su manifestación hacia los demás. Y dice que reconoce la verdad, Bedover Emet Bilbao, y que habla la verdad en su corazón. Creo que el punto de inflexión que abre las puertas de la tefilá es cuando la persona es Dover Emet Bilbao. Cuando la persona puede hablar esa verdad desde su propio interior. Porque es muy importante ser temeroso de Dios.
Basefer en el mundo interior y a veces la gente lo quiere demostrar en el mundo. Pero Dober Emet Bilbao, hablar la verdad en su corazón, es una de las tareas más difíciles. Y si nosotros pensamos en estos dos profetas que aparecen encontrándose aquí, en esta perashá, tenemos a Moshe Rabenu y tenemos a Bilam. Creo que no nos quedaría duda, de acuerdo a lo que estudiamos en Ramban, quién es Dober Emet Bilbao. ¿Quién de los dos habla la verdad en su corazón? Porque hay una sola verdad, no hay dos verdades. Si hay dos verdades, quiere decir que hay algo que no funciona bien. Emet es una sola realidad. Y por eso el llamado en esta perashá, el Ramban, hace un llamado a la clarificación personal. A partir de esta imagen de un profeta que tenía toda la fuerza para poder cambiar la metodología del mundo, para poder enseñar a los demás, no solamente la Torá de Israel al pueblo judío, sino la Torá de Israel a toda la humanidad. Porque al final de cuentas, el deseo nuestro es que todo el mundo sea conocedor de Dios. Y obviamente, ese conocimiento de Dios tiene que pasar necesariamente por un estrecho lugar llamado Duber Emet Bilbao. Ese sería el objetivo de este mes de Tammuz en nosotros, de poder llegar a descubrir la verdad que está en nuestro corazón. Y yo creo que es un camino difícil, complejo, pero no imposible. Es cuando la persona crece, madura y empieza a tomar decisiones que son nobles para él y para el medio donde él vive. Bilam no podía ejercitar ese don porque siempre podía tergiversar, cambiar el dictado, cambiar el lenguaje, cambiar las palabras y con eso envolver a un mundo que lo rodeaba. Moshe Rabenu, por el contrario, es un profeta que siempre tuvo la palabra clara, clara y por sobre todas las cosas la palabra sana, y todas las palabras que son sanas terminan definitivamente curando, no me cabe ninguna duda. Muy bien, este es el Ramban de hoy, este Shebur de hoy. Que tengamos un hermosísimo Shabbat, todos los que están aquí en Israel, los que están fuera de Israel, de pronto los podamos ver aquí en nuestro Bet Midrash, si Dios quiere. Gracias a todas las personas que siempre están con nosotros. Un gran cariño ahora también para Eduardo Márquez, nomás Shazaku Baruch, junto con tu esposa, que la saludé en el Shebur de mujeres. Así que más alto, te pido mucho del paso hermoso que hoy pudieron vivir y gracias por hacernos felices como maestros simples, pero fundamentalmente como la sensación de que es dulce la tarea de tu Nata Obed, ¿no? Es dulce la tarea del sueño del hombre que es trabajador. Así que gracias a ustedes, muy bienvenidos. Es pura estar en los dos. Shabbat Shalom. Muchas gracias a los que vinieron al ver.